If. Un planeta norteamericanizado. 1. La fundación del primer Estado mundial. Ahora hemos llegado a ese punto de la historia de la primera humanidad en el que, unos 380 años terrestres después de la Guerra Europea, se había logrado la unidad del mundo, pero no antes de que la mente de la raza hubiese quedado gravemente dañada. No es necesario volver a contar en detalle la transición de las soberanías nacionales rivales al control unitario a cargo del Directorio Económico Mundial. Baste decir que, mediante la acción concertada en Norteamérica y China, los gobiernos militares se encontraron paralizados por la resistencia pasiva de las grandes empresas cosmopolitas. En China, ese proceso fue casi instantáneo e incruento. En Norteamérica hubo serios desórdenes durante unas cuantas semanas, mientras el asombrado gobierno intentaba reducir a los rebeldes por medio de la ley marcial. Pero para ese entonces la población ya estaba ansiando la paz. Y, si bien se fusiló a unos cuantos magnates, y se cegó la vida de una multitud de obreros aquí y allá, la oposición fue irresistible. Muy pronto la pandilla gobernante fue derrocada. El nuevo orden consistió en un vasto sistema similar al socialismo gremial, pero individualista en el fondo. Toda industria era, en teoría, dirigida democráticamente por sus miembros, pero en la práctica la controlaban los individuos más dominantes. Un Consejo Industrial Mundial se encargaba de la coordinación de todas las industrias. En su seno los líderes de cada rama industrial trataban los asuntos del planeta en conjunto. La situación de cada industria en el Consejo estaba determinada, en parte, por su poder económico en el mundo, y en parte, por la consideración pública. Pues las actividades humanas ya comenzaban a considerarse nobles o innobles. Y las nobles no eran necesariamente las más poderosas en el plano económico. Así en el Consejo hizo aparición un núcleo de industrias nobles, que eran, en aproximado orden de prestigio, las finanzas, la aviación, la ingeniería, el transporte de superficie, la industria química y el atletismo profesional. Pero el verdadero asiento del poder no se hallaba en el Consejo, ni siquiera en el núcleo del Consejo, sino en el directorio económico. Este consistía en una docena de millonarios, con el presidente norteamericano y el vicepresidente chino a la cabeza. En esa augusta comisión, las disensiones internas eran inevitables. Poco después de haberse inaugurado el sistema, el vicepresidente trató de derrocar al presidente haciendo públicas sus relaciones con la mujer de color que ahora se arrogaba el nombre de hija de la humanidad. Se suponía que esta nota escandalosa encendería las iras del virtuoso público norteamericano contra su héroe. Pero, gracias a un golpe de genio del presidente, se salvó él y la unidad del mundo. Lejos de negar el cargo, lo ensalzó. En ese momento de triunfo sexual, dijo, le había sido revelada una gran verdad. Sin aquel osado sacrificio de su pureza privada, nunca habría estado realmente preparado para ser presidente del mundo. Habría seguido siendo simplemente un norteamericano. Por las venas de aquella dama corría la sangre de todas las razas, y en su espíritu se fundían todas las culturas. Su unión con ella, confirmada por muchas visitas consecuentes, le había enseñado a penetrar en el espíritu de Oriente, y había engendrado en él una infinita compasión humana como la que su alto cargo exigía. Como individuo privado, afirmaba, seguía siendo monógamo, con una esposa en Nueva York. Y, como individuo privado, había pecado y debía sufrir eternamente los remordimientos de la conciencia. Pero como presidente del mundo tenía la obligación de desposarse con el mundo. Y, puesto que nada se podía decir que fuese real sin tener una base física, aquella unión espiritual debía personificarse y simbolizar mediante su unión física con la hija de la humanidad. Con tonos de grave emoción, describió frente al micrófono cómo, en presencia de aquella mujer mística, había vencido de repente los escrúpulos de su moral privada. Y entonces, en un súbito acceso de energía divina, había consumado el matrimonio con el mundo a la sombra de un bananero. La adorable imagen de la hija de la humanidad decentemente vestida se transmitió por televisión a todos los receptores de la Tierra. Su cara, en la que se mezclaban Asia y Occidente, se convirtió en un símbolo potentísimo de la unidad humana. Todo hombre del planeta imaginó ser su amante.
Toda mujer se identificó con aquella suprema joven. Sin duda había un asomo de verdad en la afirmación de que la hija de la humanidad había ensanchado la mente del presidente, pues inesperadamente su política se tornó muy diplomática con respecto a Oriente. A menudo moderó la exigencia norteamericana de la inmediata norteamericanización de China. En más de una ocasión persuadió a los chinos de acoger con beneplácito una acción política que en un principio habían considerado con desconfianza. La explicación que el presidente hizo de su conducta aumentó su prestigio tanto en Norteamérica como en Asia. Norteamérica estaba hipnotizada por la romántica religiosidad de la historia. No tardó en ponerse de moda ser un monógamo estricto con una esposa doméstica, y una esposa simbólica en Oriente, o en otra ciudad, o calle vecina, o con varias en distintas localidades. En China, la fría tolerancia con la que el presidente fue tratado en un principio, se volvió más cálida a raíz de ese incidente hasta convertirse en una suerte de afecto. Y fue en parte gracias a su tacto, a la influencia de la esposa simbólica, que la aceleración de la norteamericanización de China se produjo sin desorden alguno. Durante unos meses después de la fundación del Estado Mundial, China estuvo plenamente ocupada en mitigar los efectos de la plaga de la demencia, llamada la locura norteamericana, con la que su ex enemigo la había envenenado. La región costera del norte de China había quedado completamente desorganizada. La industria, la agricultura, el transporte se hallaban estancados. Enormes muchedumbres, enloquecidas y famélicas, vagaban por el país devorando toda clase de elementos vegetales y cebándose en la carne de sus propios muertos. Pasó mucho tiempo antes de que se pudiera dominar la enfermedad, y sin duda muchos años después se produciría de vez en cuando algún brote que causaría pánico en todo el país. Para algunos de los chinos con ideas más anticuadas, era como si toda la población se hubiese contagiado ligeramente del germen. Pues, en toda China, una secta nueva, cuyos miembros se autodenominaban energistas, y que al parecer había surgido espontáneamente, comenzó a predicar una nueva interpretación del budismo que defendía la santidad de la acción. Y, cosa extraña, este nuevo evangelio se extendió hasta tal punto, que en pocos años todo el sistema educativo pasó a manos de sus seguidores, aunque para ello tuvo que entablar una lucha con los miembros reaccionarios de las antiguas universidades. Sin embargo, a pesar de esa aceptación general del nuevo camino, a pesar del hecho de que a los jóvenes chinos se les enseñaba ahora a admirar el movimiento en todas sus formas, a pesar de contar con una escala de sueldos muy incrementados, que colocaba a todos los obreros en posesión de locomoción mecánica, en el fondo, las masas chinas seguían considerando que la acción era un medio hacia el descanso. Y cuando por fin un físico nativo señaló que la suprema expresión de la energía la constituía el tenso equilibrio de fuerzas en el átomo, los chinos se aplicaron la doctrina a sí mismos y manifestaron que en ellos la quietud era el perfecto equilibrio de fuerzas poderosas. De esa forma contribuyó Oriente a la religión de esa época. La adoración de la actividad terminó por incluir la adoración a la inactividad. Y ambas se fundaban en los principios de las ciencias naturales. 2. La supremacía de la ciencia. A partir de ahora, la ciencia ocuparía una posición de honor única en la primera humanidad. Eso era así no tanto porque ese fuera el campo en el que la raza había pensado con más rigor mucho tiempo atrás, durante su apogeo, ni porque hubiera sido mediante la ciencia como los hombres habían logrado penetrar en la naturaleza del mundo físico, sino más bien porque la aplicación de los principios científicos había revolucionado sus circunstancias materiales. Las doctrinas de la ciencia, flexibles en otro tiempo, ahora habían comenzado a cristalizar en un dogma fijo e intrincado. Pero la inventiva inteligencia científica aún se ejercitaba de manera brillante en mejorar la tecnología, y así dominaba por completo la imaginación de una raza en la que la curiosidad intelectual pura había desaparecido. El científico era visto como la encarnación, no solo del conocimiento, sino del poder. Y ninguna leyenda de la capacidad de la ciencia parecía demasiado fantástica para creer en ella.
Un siglo después de la fundación del primer Estado mundial, comenzó a correr un rumor en China acerca del supremo secreto de la religión científica, el espantoso misterio de Gordeltus, por medio del cual sería posible utilizar la energía encerrada en la oposición del protón y el electrón. Descubierto mucho tiempo atrás por un físico y santo chino, ahora se decía que ese conocimiento invalorable se había conservado desde entonces entre la élite científica, y que estaba a punto de darse a conocer en cuanto el mundo pareciera estar en condiciones de poseerlo. La nueva secta de energistas afirmaba que el joven descubridor era una encarnación de Buda, y que, puesto que el mundo aún no estaba preparado para la suprema revelación, él había confiado su secreto a los científicos. Por parte del cristianismo, una leyenda similar se relacionaba con el mismo individuo. La hermandad cristiana regenerada, a la postre la más abrumadoramente poderosa de las iglesias occidentales, consideraba que el descubridor era el Hijo de Dios, que en ese segundo advenimiento había propuesto inaugurar el milenio mediante la revelación del secreto del divino poder. Pero, al ver que los pueblos aún eran incapaces de poner en práctica hasta el más primitivo de los evangelios de amor anunciados en su primer advenimiento, había sufrido el martirio por amor al hombre, y había confiado su secreto a los científicos. Hacía tiempo que los trabajadores científicos del mundo se habían organizado como una corporación cerrada. El ingreso en el Colegio Internacional de Ciencias solo se lograba mediante un examen y el pago de elevadas cuotas. Al asociarse se tenía el derecho al título de científico, así como a realizar experimentos. Asimismo era una cualificación esencial para muchos puestos lucrativos. Además, se decía que había ciertos secretos técnicos que a los miembros se les prohibía revelar. Se rumoreaba que por lo menos en un caso, en el que alguien se había ido un poco de la lengua, el traidor había muerto misteriosamente poco después. La misma ciencia, el cuerpo real del conocimiento natural, se había vuelto tan compleja, que un cerebro solo podía dominar una mínima fracción. Así, los estudiantes de una rama de la ciencia no conocían prácticamente nada acerca de la obra de los que estudiaban ramas afines. En especial, ese era el caso de la extraordinaria ciencia denominada física subatómica. En ella se concentraban una docena de asignaturas, cada una de las cuales era tan compleja como toda la física del siglo XIX de la era cristiana. Esa complejidad creciente había obligado a los estudiantes de un campo a ser más renuentes en criticar los principios de otros campos, o incluso a tratar de comprenderlos. Cada pequeño departamento, celoso de sus descubrimientos, era meticulosamente respetuoso de los descubrimientos de los demás. En un comienzo, los mismos filósofos y dirigentes técnicos eran los que coordinaban y criticaban filosóficamente las ciencias. Pero la filosofía, como disciplina técnica rigurosa, ya no existía. Había, por supuesto, un vago marco de ideas o de presunciones basado en la ciencia, y común a todos los hombres. Una pseudociencia popular, creada por los periodistas a partir de frases altisonantes de uso corriente entre los científicos. Pero los verdaderos científicos se enorgullecían de rechazar esa destartalada estructura, a pesar de que ellos mismos inconscientemente la daban por sentada. Y cada uno afirmaba que su tema especial tenía que seguir siendo ininteligible incluso para la mayoría de sus hermanos científicos. En esas circunstancias, cuando se rumoreó que los físicos conocían el misterio de Gordeltus, todos los departamentos de física subatómica se resistían a negar el cargo explícitamente en su caso, y estaban dispuestos a creer que algún otro departamento realmente poseía el secreto. En consecuencia, la conducta de los científicos como cuerpo fortaleció la creencia general de que lo conocían y no querían confesarlo. Unos 2 siglos después de la formación del primer Estado mundial, el presidente del mundo declaró que la época estaba madura para aceptar una unión oficial de la ciencia y la religión, y convocó una conferencia de los adalides de esas dos grandes disciplinas. En aquella isla del Pacífico que se había convertido en la meca del sentimiento cosmopolita, y que actualmente era un templo de la paz, de múltiples pisos y coronado por las nubes, los jefes del budismo, islamismo, hinduismo, la hermandad cristiana regenerada y la Iglesia católica moderna de Sudamérica acordaron que sus diferencias eran apenas diferencias de expresión.
Todos y cada uno eran adoradores de la energía divina, tanto si se expresaba en la actividad, como en la tensa quietud. Todos y cada uno reconocieron al santo descubridor como el último y más grande de los profetas o una encarnación real del divino movimiento. Y se demostraba fácilmente que esos dos conceptos, a la luz de la ciencia moderna, eran idénticos. En una época más antigua había reinado la costumbre de identificar la energía y extirparla a fuego y espada, pero ahora el ansia de uniformidad se satisfacía justificando las diferencias, en medio del aplauso universal. Cuando la conferencia hubo registrado la unidad de las religiones, continuó con el fin de establecer la unidad de la religión y la ciencia. Todos sabían, dijo el presidente, que algunos científicos estaban en posesión del supremo secreto, si bien, prudentemente, no querían reconocerlo de manera definitiva. Era hora, pues, de que las organizaciones científicas y religiosas se fusionasen, para una mejor conducción de la humanidad. Por lo tanto, instó al Colegio Internacional de Ciencias a elegir en su mismo seno un cuerpo selecto, que sería santificado por la Iglesia, y denominado la Sagrada Orden de los Científicos. Esos custodios del supremo secreto debían ser mantenidos con fondos del erario público. Debían dedicarse por entero al servicio de la ciencia, y en particular a la investigación de la forma más científica de adoración al divino Gordelpus. De los científicos presentes, unos pocos se mostraron claramente disconformes, pero la mayoría apenas disimuló su gozo bajo una actitud vacilante, meditabunda y digna. Entre los sacerdotes también se advirtieron dos expresiones. Pero, en conjunto, se tuvo la impresión de que la Iglesia debía salir ganando al reunir en sí misma el prestigio único de la ciencia. Y así fue como se fundó la orden que estaba destinada a convertirse en la fuerza dominante en los asuntos humanos hasta la caída de la primera civilización mundial. 3. Logro material. Salvo por alguno que otro conflicto local de poca importancia, fácilmente reprimido por la policía mundial, la humanidad ahora era una sola unidad social que duró unos 4000 años. Durante el primero de esos milenios, al menos el progreso material fue rápido, pero en los años sucesivos se fueron produciendo pequeños cambios hasta la desintegración total. Toda la energía de la humanidad se concentró en mantener en un ritmo constante la frenética rutina de la civilización, hasta que, después de otros 3000 años de despilfarro, ciertas fuentes esenciales de energía se agotaron de repente. En ninguna parte se tuvo la agilidad mental necesaria para hacer frente a esa nueva crisis. El orden social se colapsó totalmente. Podemos pasar por alto las primeras etapas de esa fantástica civilización, y examinar cómo se encontraba poco antes de que se comenzara a sentir el cambio. Boquelo.com, página 69. Fatal. Las circunstancias materiales de la raza en esa época habrían sorprendido a todos sus predecesores, incluso a aquellos que, en el verdadero sentido, eran seres mucho más civilizados. Pero para nosotros, los seres de la última humanidad, hay un patetismo extremo y hasta cierta comicidad, no solo en ese hábito tan extendido de confundir el desarrollo material con la civilización, sino también en la insuficiencia real del tan cacareado desarrollo material mismo, comparado con el de nuestra propia sociedad. En efecto, todos los continentes se hallaban en esos momentos reducidos a un estado minuciosamente artificial. Con excepción de las múltiples reservas en estado silvestre, que eran apreciadas como museos y campos de juegos, no quedaba ni un solo kilómetro cuadrado de territorio en estado natural. Tampoco había distinción alguna entre zonas agrícolas y zonas industriales. Todos los continentes estaban urbanizados, aunque, por supuesto, no a la manera de las congestionadas ciudades industriales de la primera época. La industria y la agricultura se compenetraban en todas partes. Eso era posible, por un lado, gracias al gran desarrollo de las comunicaciones aéreas, y por otro, mediante el notable perfeccionamiento de la arquitectura. Grandes adelantos en la fabricación de materiales artificiales habían permitido la erección de edificios en forma de esbeltas torres que, elevándose a menudo hasta una altura de unos 5 kilómetros, o aún más, y con unos cimientos de unos 400 metros bajo la superficie de la Tierra, podían ocupar un terreno llano de unos 800 metros de lado.
En corte transversal, esas estructuras solían ser cruciformes, y en cada piso, en el centro de la cruz de largos brazos, había un aeropuerto, que proporcionaba el acceso directo desde el aire a los diminutos aviones privados que en esos momentos eran esenciales para la vida de toda persona adulta. Esos pilares arquitectónicos gigantescos, que pronunciaban las aún más fabulosas estructuras de una era futura, se hallaban distribuidos en todos los continentes en una densidad variable. En muy raras ocasiones se permitía que la distancia que separaba a estas estructuras una de otra fuese menor que su altura. Por otra parte, salvo en el Ártico, muy raras veces estaban separadas por más de 30 kilómetros. El aspecto general de los países era muy parecido a un bosque ralo de árboles de altura gigantesca con los troncos descabezados. A menudo las nubes rodeaban esos picos artificiales a media altura o bien los envolvían por completo salvo en los pisos inferiores. Los ocupantes de los pisos superiores estaban familiarizados con el espectáculo de un mar de nubes deslumbrantes, salpicado por todas partes de elevadas islas arquitectónicas. Tal era la altura de los pisos superiores, que en ocasiones se hacía necesario proporcionarles, no solo calefacción artificial, sino también aire y oxígeno a presión. Entre esas columnas residenciales e industriales, en todas partes la tierra era verde o marrón, según las variaciones estacionales, o según se tratara de una explotación agrícola, un parque o una reserva silvestre. Todos los continentes estaban surcados por redes de anchos caminos grises para el tránsito de camiones pesados. Pero el transporte más ligero y los servicios de pasajeros eran totalmente aéreos. En el cielo de todos los distritos más populosos se concentraba siempre un enjambre de aviones hasta una altura de 8 kilómetros, donde unas gigantescas naves aéreas unían constantemente un continente con otro. El espíritu emprendedor de un pasado ya lejano había llevado la civilización a toda la Tierra. El Sahara era una región cubierta por un lago, con infinidad de centros de veraneo orgullosos del sol de que gozaban. Las islas árticas de Canadá, ingeniosamente calentadas por corrientes tropicales directas, constituían el hogar de virosos norteños. Las costas antárticas, cuyos hielos se habían fundido de la misma manera, estaban habitadas permanentemente por aquellos que se dedicaban a la explotación de las riquezas minerales de las tierras interiores. Buena parte de la energía que se requería para mantener la existencia de esa civilización se extraía de los restos de vegetación prehistórica que se encontraban bajo tierra, en forma de carbón. Si bien, después de la fundación del Estado Mundial, el combustible de la Antártida se había economizado con sumo cuidado, los nuevos yacimientos de petróleo se agotaron en menos de 3 siglos, y los hombres se vieron obligados a hacer volar sus aviones por medio de la energía eléctrica generada con carbón. Sin embargo, enseguida resultó evidente que ni siquiera los riquísimos yacimientos de carbón de la Antártida durarían eternamente. El agotamiento del petróleo había enseñado a la humanidad una lección muy dura, le había hecho sentir la realidad del problema de la energía. Al mismo tiempo, el espíritu cosmopolita, que estaba aprendiendo a considerar a los miembros de la humanidad entera como compatriotas, también estaba comenzando a tener una visión más amplia del aspecto temporal y a ver las cosas con los ojos de las generaciones remotas. Durante los primeros 1000 años del Estado Mundial, los más prudentes, había una determinación generalizada de no condenar al futuro mediante el derroche de energía. Así no solo había una economía planificada, la primera empresa cosmopolita en gran escala, sino que también se hicieron esfuerzos para emplear fuentes de energía más permanentes. El viento se utilizó de forma extensiva. En todos los edificios, un enjambre de molinos de viento generaban electricidad, y todas las cadenas montañosas estaban decoradas de manera similar, mientras que todo salto de agua considerable tenía que abrirse paso entre turbinas. Más importante aún era la utilización de la energía extraída de los volcanes y de perforaciones que permitían aprovechar el calor subterráneo. Esto, según se esperaba, resolvería por completo el problema de la energía, de una vez por todas. Pero el genio inventivo ya no era lo que había sido, ni siquiera en los más tempranos e inteligentes períodos del Estado Mundial, y no se descubrió método alguno realmente satisfactorio.
En consecuencia, en todas las etapas de esa civilización, las fuentes volcánicas no hicieron más que complementar los yacimientos de la Antártida, asombrosamente ricos. En esa región, el carbón se encontraba en vetas más profundas que en otras partes porque, a raíz de algún accidente, el calor central de la Tierra no era allí como en otras latitudes. Tan intenso como para convertir en grafito las capas más profundas. Se sabía que otra posible fuente de energía eran las mareas marinas. Pero el uso de esa energía estaba prohibido por la sagrada orden de los científicos, porque, dado el origen astronómico del movimiento de las mareas, se habían llegado a considerar como algo sagrado. Tal vez el logro físico más importante del primer estado mundial en su fase naciente y más vital había sido la medicina preventiva. Aunque las ciencias biológicas hacía tiempo que se habían vuelto estereotipadas con respecto a las teorías fundamentales, siguieron produciendo muchos beneficios prácticos. Hombres y mujeres ya no tenían que temer que ellos o sus seres queridos fueran víctimas de afecciones como el cáncer, la tuberculosis, la angina de pecho, las enfermedades reumáticas o los terribles desórdenes del sistema nervioso. Ya no se producían súbitas plagas microbianas. Los partos ya no eran una dolorosa experiencia, ni la condición femenina una fuente de sufrimiento. No existían los inválidos crónicos, ni los tullidos para toda la vida. Solo persistía la senilidad. Y aun en ese caso se podían aliviar repetidamente sus efectos mediante el rejuvenecimiento fisiológico. La eliminación de todas esas antiguas fuentes de debilidad y dolor, que anteriormente habían afectado a la gente y acosado a tantos individuos con terrores definidos o con una vaga y apenas consciente desesperación, trajo consigo una animación generalizada y un optimismo impensables para las generaciones anteriores. 4. La cultura del primer estado mundial. Esos fueron los logros físicos de esta civilización. Nada que fuese ni la mitad de tan artificial, intrincado y próspero había existido antes. Sin duda, en alguna era anterior se había perseguido un ideal semejante a ese. Pero sus obsesiones nacionalistas no les habían permitido alcanzar la necesaria unidad económica. Sin embargo, esta civilización última había superado por completo el nacionalismo y había gozado de muchos siglos de paz necesarios para consolidarse. ¿Pero con qué fin? Habiendo sido abolidos los terrores a la miseria y la enfermedad, el espíritu humano se vio liberado de una carga abrumadora, y podría haberse atrevido a emprender grandes aventuras. Pero, lamentablemente, la inteligencia del hombre ahora había menguado seriamente. Y así esa época, mucho más que el tristemente famoso siglo XIX, fue la gran era de la suficiencia estéril. Todo individuo era un animal humano bien alimentado y físicamente saludable. También era económicamente independiente. Su jornada de trabajo nunca superaba las 6 horas, y a menudo solo era de 4. Gozaba de una porción justa de los productos de la industria, y en sus largas vacaciones tenía la libertad para viajar en su propio avión por todo el planeta. En aquella época, con buena suerte, podía encontrarse rico a los 40 años. Y, si la fortuna no lo había favorecido, aún podía esperar gozar de la opulencia a los 80, cuando todavía podría llevar una vida activa durante un siglo más. Pero, a pesar de esa prosperidad material, era un esclavo. Su trabajo y su tiempo libre consistían en una actividad febril interrumpida por momentos de ocio, un tiempo que él consideraba pecaminoso y desagradable. A menos que integrara la minoría frenéticamente próspera, podía verse acuciado por momentos de cavilación, una actividad demasiado vaga para ser llamada meditación, y de ansias demasiado ciegas para ser consideradas deseos. Pues él y todos sus contemporáneos estaban regidos por ciertas ideas que no les permitían llevar una vida plenamente humana. De esas ideas, una era la noción del progreso. Para el individuo, la meta que le imponían sus enseñanzas religiosas era el continuo avance en hazañas aeronáuticas, en la libertad sexual legal y en llegar a ser millonario. También para la raza el ideal era el progreso, y un progreso igualmente carente de inteligencia.
una aviación cada vez más excelente y extensiva, unas relaciones sexuales legales cada vez más amplias, una manufactura cada vez más gigantesca, así como un consumo cada vez mayor, todo ello tenía que ser coordinado en un sistema social más y más intrincado. En efecto, durante los últimos 3000 años, el progreso, aun siendo de especie tan ramplona, había sido reducido. Pero ello era causa de orgullo más que de pesar. Significaba que la meta ya casi se había alcanzado, así como la perfección que justificaría la revelación del secreto de la energía divina, y la inauguración de una era de actividad incomparablemente más intensa. Pues la idea generalizada que tiranizaba a la humanidad era la fanática adoración del movimiento. Gordeltus, el motor supremo, exigía a su encarnación humana una actividad compleja e intensa, y la perspectiva de la vida eterna del individuo dependía del cumplimiento de esa obligación. Curiosamente, si bien la ciencia hacía tiempo que había destruido la fe en la inmortalidad personal como un atributo intrínseco del hombre, había surgido una fe complementaria que sostenía que quienes se entregaban a la acción se conservarían eternamente, por un milagro especial, en el ágil espíritu de Gordeltus. Así, de la infancia a la muerte, la conducta del individuo estaba determinada por la obligación de producir tanto movimiento como fuese posible, ya por su propia actividad muscular o mediante el dominio de las fuerzas de la naturaleza. En las jerarquías de la industria, eran tres las ocupaciones que merecían honores casi tan elevados como los de la sagrada orden de los científicos, a saber volar, danzar y practicar atletismo. Todo el mundo practicaba las tres disciplinas hasta cierto punto, pues la religión las imponía. Pero los pilotos profesionales y los ingenieros aeronáuticos, así como los bailarines y atletas profesionales, constituían una clase privilegiada. Varias eran las causas que habían elevado la aviación a un puesto de honor único. Como medio de comunicación era de una importancia práctica extrema. Y como medio de transporte más veloz merecía el acto de adoración supremo. El hecho accidental de que la forma del avión tuviese reminiscencias del principal símbolo de la antigua religión cristiana otorgaba a la aviación una significación mística adicional. Pues, aunque el espíritu del cristianismo se había perdido, muchos de sus símbolos se habían conservado en la nueva fe. Una causa más importante del dominio de la aviación era que, como las guerras habían dejado de existir, el peligro gratuito que ella ofrecía constituía la expansión más importante para el espíritu aventurero del animal humano. Los jóvenes de ambos sexos arriesgaban la vida con fervor por la gloria de Gordelpus y su propia salvación, mientras que sus mayores obtenían una satisfacción indirecta en aquella interminable fiesta de proezas juveniles. En efecto, de no haber sido por las emociones que causaban las devotas acrobacias aéreas, es poco probable que la raza hubiese conservado durante tanto tiempo la paz y la unidad. En cada uno de los frecuentes días de vuelos sagrados se realizaban rituales especiales de vuelos comunales y solitarios en todos los centros religiosos. En esas ocasiones, todo el cielo quedaba intrincadamente salpicado de miles de aparatos que giraban, se precipitaban, dibujaban el rizo, en un orden perfecto y a diversas altitudes, de modo que la danza en un nivel se complementaba con la danza en los otros niveles. Era como si las evoluciones espontáneas de innumerables bandadas de gallinetas y petirrojos se multiplicaran en millares de complejidades, y se subordinaran a una sola coreografía siempre cambiante de terpsícore. Luego, de repente, todo se diluía en el horizonte, dejando el firmamento despejado para los cuartetos, duetos y solos de los más brillantes astros de la aviación. También de noche, flotillas de aviones que llevaban luces de colores dibujaban en el cenit simbólicos dibujos de fuego siempre cambiantes. Además de esas danzas aéreas, había existido durante 800 años la costumbre de que, periódicamente, una densa escuadra de aparatos que cubría 10.000 kilómetros de cielo trazara las sagradas reglas del Evangelio de Gordeltus, de modo que el verbo viviente pudiese hacerse visible en otros planetas. En la vida de cada individuo, el vuelo tenía un gran papel. Inmediatamente después de nacer, una sacerdotisa lo llevaba en su avión y lo dejaba caer, aferrado a un paracaídas, para que se posara diestramente en las alas del avión de su padre.
Ese ritual servía como sustituto de la anticoncepción prohibida al ser considerada una interferencia con la energía divina, pues, como sea que muchos bebés tenían atrofiado el simiesco instinto de presión, una gran proporción de recién nacidos se soltaban del paracaídas y se estrellaban contra las alas del avión paterno. En la adolescencia, el individuo, ya fuera varón o mujer, se ponía al mando de un avión por primera vez, y su vida seguía marcada en lo sucesivo por estrictas pruebas aeronáuticas. De la mediana edad en adelante, digamos cuando ya era centenario, y no podía esperar seguir ascendiendo en la jerarquía de la aviación activa, seguía volando diariamente con el fin de no perder la práctica. Las otras dos formas de actividad ritual, la danza y el atletismo, eran apenas menos importantes. Tampoco su práctica estaba totalmente confinada al suelo, pues ciertos ritos se celebraban con danza sobre las alas de un avión en pleno vuelo. La danza se asociaba especialmente con la raza negra, que ocupaba una situación muy peculiar en el mundo de esa época. De hecho, las notorias diferencias de color de la humanidad estaban comenzando a desaparecer. El aumento de las comunicaciones aéreas había tenido como consecuencia que las razas negra, cobriza, amarilla y blanca se mezclaran de tal manera, que en todas partes había una gran mayoría de seres que eran racialmente indistinguibles. En ningún lugar había un gran número de personas de marcado carácter racial. Pero cada uno de los antiguos tipos era propenso a aparecer de vez en cuando en individuos aislados, sobre todo en su antigua tierra natal. Esas regresiones solían tratarse de una manera especial e históricamente apropiada. Así, por ejemplo, las danzas más sagradas eran confiadas a quienes presentaban definidas características negras. En los tiempos de las naciones, los descendientes de los esclavos negros emancipados de Norteamérica habían ejercido una gran influencia en la vida artística y religiosa de la población blanca, y habían inspirado un culto de las danzas negroides que sobrevivió hasta el fin de la primera humanidad. Eso se debió en parte al carácter sensual y primitivo de las danzas negras, características muy necesarias en una nación dominada por los tabúes sexuales. Pero también tenía una causa más profunda. La nación norteamericana había logrado obtener esclavos gracias a la captura, y durante mucho tiempo continuó despreciando a sus descendientes. Más adelante, compensaron inconscientemente su sentimiento de culpa mediante el culto del espíritu negro. Así, cuando la cultura norteamericana llegó a dominar el planeta, los negros puros se convirtieron en una casta sagrada. Desprovistos de muchos de los derechos de ciudadanía, eran considerados como los servidores privados de Gordelpus. Eran a la vez sagrados y parias. Ese papel dual fue compendiado en un extravagante rito que se celebraba anualmente en todos los parques nacionales. Una mujer blanca y un negro, elegidos por su destreza en la danza, ejecutaban un largo y simbólico ballet, que culminaba en un acto ritual de violación sexual, realizado a la vista de los enloquecidos espectadores. Acabado este, el negro apuñalaba a su víctima, y huía a través del bosque perseguido por una muchedumbre enfervorizada. Si llegaba al santuario, se convertía en un peculiar objeto sagrado para el resto de su vida. Pero, si lo atrapaban, era destrozado o se lo rociaba con un líquido inflamable y moría quemado. Era tal la superstición de la primera humanidad en esa época, que los participantes de la ceremonia raras veces se mostraban renuentes a actuar, pues creían firmemente que ambas víctimas tenían asegurada la vida eterna en Gordelpus. En Estados Unidos, ese linchamiento sagrado era la más popular de todas las celebraciones, dada su naturaleza sexual y sangrienta, y brindaba un gozo cruel a las masas, cuya vida sexual era restringida y secreta. En la India y África, el violador siempre era un inglés, cuando se podía encontrar un ser tan raro. En China se había modificado todo el carácter de la ceremonia. La violación se convertía en un beso, y el asesinato, en un suave golpe con un abanico. A los miembros de otra raza, la judía, se los trataba con una combinación similar de honores y desprecio, pero por razones muy diferentes. En la antigüedad, su habitual inteligencia y su especial talento para las finanzas, sumados a su calidad de apátridas, los habían convertido en parias. Y ahora, en la declinación de la primera humanidad, mantenían la ficción sino estrictamente el hecho real de la integridad racial.
Seguían siendo parias, aunque indispensables y poderosos. Casi la única suerte de actividad intelectual que la primera humanidad aún podía respetar eran las operaciones financieras, fuesen privadas o cosmopolitas. Los judíos se habían tornado inapreciables en la organización económica del Estado mundial, dado que superaban a las demás razas porque solo ellos habían conservado un respeto furtivo por la inteligencia pura. Y así, mucho después de que la inteligencia se considerara desdorosa en los hombres y mujeres comunes, se contaba con encontrarla en los judíos. En ellos era llamada astucia satánica, y se consideraba a los judíos como la encarnación de los poderes del mal, dedicados al servicio de Gordelpus. Con el tiempo, estos tuvieron en cierto modo el monopolio de la inteligencia, un precioso elemento que utilizaban mayormente para sus propósitos. Pues 2000 años de persecución hacía tiempo que los habían vuelto por completo tribales, de manera subconsciente si no consciente. De forma que, cuando lograron el dominio de las contadas operaciones que aún exigían originalidad en vez de rutina, se valieron de esa ventaja sobre todo para fortalecer su posición en el mundo. Porque, si bien eran relativamente brillantes, se habían visto afectados por la grosería y limitación generales que reinaban en todos sitios. Si bien eran capaces de criticar hasta cierto punto los medios prácticos necesarios para lograr ciertos fines, en esos momentos eran totalmente incapaces de criticar los fines fundamentales que habían predominado en su raza durante miles de años. En ellos, la inteligencia había quedado totalmente subordinada al espíritu tribal. Eso justificaba el odio universal y aun la repugnancia física que despertaban, pues eran los únicos que no habían logrado efectuar el gran avance del espíritu tribal a un cosmopolitismo que en otras razas ya no era simplemente teórico. Asimismo, había una buena razón para el respeto que se les tenía, puesto que conservaban y utilizaban de manera bastante despiadada cierto grado del atributo más definidamente humano, la inteligencia. En tiempos primitivos, la inteligencia y la cordura de la raza se habían conservado gracias a la incapacidad de sobrevivir de sus miembros insanos. Cuando se puso en boga el humanitarismo, y los dementes eran atendidos a expensas del erario público, esa selección natural cesó. Y como sea que esos infortunados eran incapaces de prudencia y de responsabilidad social, procreaban sin restricciones y amenazaban con infectar a toda la especie con su corrupción. Por lo tanto, durante el cenit de la civilización occidental, a los subnormales se los esterilizaba. Pero luego, los devotos de Gordelpus consideraron la esterilización y la anticoncepción como una interferencia maligna con la divina potencia. Por lo tanto, la única restricción al crecimiento demográfico consistía en el lanzamiento en paracaídas de los recién nacidos, un proceso que, si bien eliminaba a los más débiles, entre los bebés sanos favorecía a los más primitivos y no a los más desarrollados. De esa forma fue declinando paulatinamente la inteligencia de la raza. Y nadie lo lamentó. La repugnancia general que despertaba la inteligencia fue una consecuencia de la adoración del instinto, y esta, a su vez, era un aspecto de la devoción a la actividad. Puesto que la fuente inconsciente del vigor humano era la energía divina, en la medida de lo posible nunca se debía frustrar el impulso espontáneo. Sin duda, al individuo le estaba permitido razonar dentro de la esfera de su trabajo oficial, pero jamás en otro ámbito. Y ni siquiera los especialistas podían razonar y experimentar sin obtener primero una licencia para la investigación del caso. La licencia era muy cara, y solo se otorgaba si se podía demostrar que el objetivo contribuiría a incrementar la actividad mundial. En los viejos tiempos, ciertas personas de mórbida curiosidad se habían atrevido a criticar los métodos venerables de hacer las cosas, y habían sugerido métodos mejores que no eran convenientes para la sagrada orden de los científicos. Eso se tenía que acabar. En el cuarto milenio del Estado mundial, las operaciones de la civilización se habían vuelto tan intrincadamente estereotipadas que nunca se presentaban nuevas situaciones de orden superior. Había una clase de actividad intelectual, además de la centrada en las finanzas, que merecía respeto: el cálculo matemático. Todos los movimientos rituales, todos los impulsos de la maquinaria industrial, todos los fenómenos naturales observables tenían que ser minuciosamente descritos con fórmulas matemáticas.
Los informes se clasificaban en archivos secretos de la Sagrada Orden de los Científicos y allí permanecían. La vasta empresa de la descripción matemática constituía la tarea principal de los científicos, y se decía que era el único medio por el cual ese algo evanescente, el movimiento, se podía introducir en el ser eterno de Gordelpus. El culto del instinto no desembocaba simplemente en una existencia caracterizada por impulsos ingobernables. Lejos de ello. Pues el instinto fundamental, se decía, era el instinto de adoración a Gordelpus en acción, y este debía regir todos los demás instintos. De estos, el más importante y sagrado era el impulso sexual, que la primera humanidad siempre había tendido a considerar divino y obsceno. Por lo tanto, la sexualidad se encontraba ahora estrictamente controlada. La ley prohibía toda referencia al sexo, salvo en forma de circunloquios. Las personas que hacían algún comentario sobre las evidentes connotaciones sexuales de las danzas religiosas eran severamente castigadas. Al individuo no se le permitía actividad sexual alguna ni ningún conocimiento relacionado con la sexualidad hasta que se ganaba sus alas. Sin duda, mientras tanto se podía obtener mucha información, si bien distorsionada y tergiversada, mediante la observación de los escritos y prácticas religiosos. Pero, oficialmente, esos temas sagrados tenían una interpretación metafísica, no sexual. Y, aunque la madurez legal, el logro de las alas podía ocurrir a la temprana edad de 15 años, a veces no se alcanzaba hasta los 40. Si a esa edad el individuo aún no había logrado pasar la prueba, se le prohibían las relaciones e informaciones sexuales para siempre. En China y la India, ese antojadizo tabú sexual aparecía algo suavizado. Muchas personas de juicio más abierto habían llegado a considerar que impartir conocimiento sobre la sexualidad a los inmaduros solo era un error cuando el medio de comunicación lo constituía el sagrado idioma norteamericano. Por consiguiente, utilizaban la lengua local. De manera similar, la actividad sexual de los inmaduros era permisible siempre y cuando se realizara aisladamente en las reservas silvestres, y sin el lenguaje norteamericano. Sin embargo, los ortodoxos condenaban esos subterfugios, incluso en Asia. Cuando un hombre había obtenido sus alas, era oficialmente iniciado en el misterio de la sexualidad y toda su significación biológico-religiosa. También se le permitía tener una esposa doméstica y, después de muchas otras rigurosas pruebas de vuelo, cualquier número de esposas simbólicas. Algo similar sucedía en el caso de la mujer. Esas dos clases de unión diferían grandemente. El marido y la esposa domésticos aparecían juntos en público, y su unión era indisoluble. La unión simbólica, en cambio, se podía disolver a voluntad por cualquiera de las partes. También era demasiado sagrada para ser revelada, o siquiera mencionada, en público. Un gran número de personas nunca pasaban la prueba que sancionaba la sexualidad. Estas permanecían vírgenes o bien mantenían relaciones sexuales que no solo eran ilegales sino también sacrílegas. Por otra parte, los que triunfaban estaban autorizados a consumar el acto sexual con cualquier persona con quien hubieran establecido una relación casual. En esas circunstancias, era natural que existiesen ciertos cultos secretos, entre el sector de la población sexualmente sumergido, que buscaban compensar la áspera realidad en un mundo de fantasía. De esas sectas ilícitas, había dos que estaban más ampliamente extendidas. Una de ellas era una corrupción de la antigua fe cristiana en un Dios de amor. Todo amor, decían, es sexual. Por lo tanto, en el culto, privado o público, el individuo tiene que buscar una relación sexual directa con Dios. De ahí nació un tosco culto fálico, que merecía el desdén de las personas más afortunadas que no lo necesitaban. La otra gran herejía procedía en parte de la energía de los impulsos intelectuales reprimidos, y la practicaban las personas curiosas por naturaleza que, sin embargo, compartían la universal escasez de inteligencia. Esos patéticos devotos del intelecto se inspiraban en Sócrates. Ese gran pensador primitivo había afirmado que era imposible pensar con lucidez sin definir claramente los términos, y que sin un pensamiento esclarecido el hombre no alcanza la plenitud del ser.
Estos postreros discípulos eran apenas menos fervientes admiradores de la verdad que su maestro, pero carecían por completo de su espíritu. Solo conociendo la verdad, decían, el individuo puede alcanzar la inmortalidad. Solo definiéndola con precisión se puede conocer la verdad. Por consiguiente, reuniéndose en secreto, y bajo constante peligro de ser detenidos por actividad mental ilícita, discutían interminablemente sobre la definición de las cosas. Pero las cosas que a ellos les interesaba definir no eran los conceptos básicos del pensamiento humano. Pues estos, afirmaban, ya los habían establecido de una vez por todas Sócrates y sus seguidores inmediatos. Por lo tanto, aceptándolos como verdaderos, y tomándolos en sentido totalmente equivocado, los últimos socráticos se dedicaron a definir todos los procesos del Estado mundial y el ritual de la religión establecida. Todas las emociones de los hombres y las mujeres. Todas las formas de narices, bocas, edificios, montañas, nubes y, de hecho, de todas las superficies del mundo. Así creyeron que se emancipaban del filisteísmo de su época, y establecían una camaradería con Sócrates en el futuro. 5. La caída. El colapso de esa primera civilización mundial se debió al súbito agotamiento de los yacimientos carboníferos. Hacía siglos que habían explotado todos los campos originarios, y resultaba evidente que los que se habían descubierto en fecha más reciente no podían durar eternamente. Durante unos miles de años, la principal provisión provenía de la Antártida. Tan prolífico fue ese continente, que últimamente se había generado una superstición en las obnubiladas mentes de los ciudadanos del mundo, la de que eran misteriosamente inagotables. De modo que, cuando por fin, a pesar de la estricta censura, comenzó a filtrarse la noticia de que, según se había comprobado, incluso en los posibles yacimientos más profundos no había depósitos vegetales de ninguna especie, en un primer momento el mundo se mostró incrédulo. Una sana medida habría sido suprimir el enorme consumo de energía en los vuelos rituales, en los cuales se utilizaban más recursos que en toda la industria productiva. Pero para los fieles de Gordelpus semejante decisión era casi impensable. Además, eso habría socavado la aristocracia aeronáutica. Esa poderosa clase ahora declaraba que había llegado el momento de revelar el secreto de la energía divina, y pidió a la Sagrada Orden de los Científicos que inaugurara la nueva era. La agitación que se produjo en todos los países colocó a los científicos en una situación embarazosa. Trataron de ganar tiempo declarando que, si bien se acercaba el momento de la revelación, de hecho aún no había llegado. Pues ellos habían recibido una confidencia divina de que la falta de carbón constituía una prueba suprema de la fe del hombre. El culto de Gordelpus en los vuelos rituales debía incrementarse en vez de reducirse. Destinando apenas un mínimo de la energía a las obras seculares, la raza debía concentrarse en la religión. Cuando Gordelpus tuviera pruebas de su devoción y de su fe, permitiría a los científicos que los salvasen. Era tal el prestigio de la ciencia, que en un principio todos aceptaron esta explicación. Los vuelos rituales se mantuvieron. Se interrumpió la producción y el comercio de los artículos de lujo, y hasta los servicios vitales se redujeron al mínimo. A los obreros despedidos de sus empleos se les asignaron labores agrícolas, pues se consideró que el uso de la energía mecánica en los simples cultivos debía eliminarse lo antes posible. Pero esas transformaciones requerían una mayor capacidad de organización de la que había quedado en la raza, de modo que se generalizó la confusión, salvo aquí y allá, donde ciertos judíos intentaron llevar a cabo una organización seria. Los primeros resultados de este gran movimiento económico y de abnegación personal iban a provocar una suerte de despertar espiritual entre muchos que a ese momento habían llevado una vida fácil y cómoda. Ello se incrementó a raíz de la sensación de crisis generalizada y de un inminente prodigio. La religión, que, a pesar de su autoridad universal en esa época, se había convertido en una cuestión ritual más que en una experiencia interior, comenzó a agitarse en muchos corazones, no como un movimiento de culto verdadero, sino más bien como un vago temor, no desprovisto de arrogancia. Pero a medida que la novedad de ese entusiasmo comenzó a pasar, y la vida se tornó cada vez más incómoda, hasta los más entusiastas empezaron a advertir con horror que en momentos de inactividad los asaltaban dudas demasiado chocantes para ser confesadas.
Y, al empeorar la situación, ni siquiera la acción incesante bastó ya para suprimir esas fantasías terribles. La humanidad cayó en una crisis psicológica sin precedentes, causada por el efecto del desastre económico sobre una mentalidad malsana. Debe recordarse que todo individuo había sido alguna vez un niño preguntón, pero que luego se le había enseñado a evitar la curiosidad como si fuese el aliento de Satanás. En consecuencia, la raza entera sufría una suerte de represión invertida, una represión de los impulsos del intelecto. El repentino cambio económico, que afectó a todas las clases sociales del planeta, puso bajo el foco de la atención una curiosidad sorprendente, un escepticismo obsesivo que hasta el momento había estado enterrado en los más profundos recovecos de la mente. No resulta fácil concebir el extraño desorden mental que ahora afectaba a la humanidad entera, simbolizado en algunos casos por ataques de vértigo. Después de siglos de prosperidad, de rutina, de ortodoxia, se apoderó de la humanidad una duda que todo el mundo consideró diabólica. Nadie hablaba de ella. Pero en la mente de cada individuo el demonio levantaba la cabeza murmurando, y todos se sentían perseguidos por la mirada despavorida de sus semejantes. Sin duda las circunstancias totalmente cambiadas de su vida eran una burla para su credulidad. En una época más temprana del camino de la humanidad, esa crisis mundial podría haber servido para que aquella abriera los ojos a la cordura. Ante el primer síntoma de peligro podría haber abandonado las extravagancias de su cultura. Pero ahora la antigua forma de vida estaba demasiado hondamente arraigada. Así pues, nos encontramos con el fantástico espectáculo de un mundo dedicado devota y hasta heroicamente a derrochar sus recursos en fabulosas exhibiciones aeronáuticas, no llevado por una fe sincera en su rectitud y eficacia, sino únicamente en una especie de automatismo desesperado. Al igual que esos pequeños roedores cuya migración se veía interrumpida por la irrupción del mar, de modo que anualmente se ahogaban a millares, así la primera humanidad siguió irremediablemente con su conducta ritualista. Pero, a diferencia de los conejillos árticos, eran lo suficientemente humanos como para sentirse al mismo tiempo llenos de incredulidad, una incredulidad que empero no se atrevían a reconocer. Mientras tanto, los científicos se dedicaban seriamente y en secreto a sondear en la literatura antigua de sus especialidades, con la esperanza de descubrir el talismán olvidado. Efectuaban también experimentos clandestinos, pero sobre la base del falso indicio dejado por el astuto inglés contemporáneo del descubridor. Los resultados más importantes fueron que varios investigadores murieron envenenados o electrocutados, y que se hizo volar una importante universidad. Este hecho impresionó a la gente, que supuso que el accidente se debía a un arriesgado ejercicio de la divina potencia. Esa errónea interpretación inspiró a los desesperados científicos para improvisar milagros más impresionantes, que utilizaron para mitigar la creciente inquietud de los famélicos obreros industriales. Así, cuando se presentó una comisión ante las puertas de las oficinas del Ministerio de Agricultura Cosmopolita para pedir más harina para los industriales, milagrosamente Gordel hizo estallar el suelo donde se encontraban y arrojó sus cadáveres entre la multitud de curiosos. Cuando los agricultores de China hicieron una huelga con el fin de conseguir una cuota razonable de energía eléctrica para llevar a cabo sus labores, Gordel los envolvió con una atmósfera nociva, de modo que se asfixiaron y murieron a millares. Estimulados de esa manera por la directa intervención divina, los elementos desleales y recelosos de la población mundial recobraron su fe y su docilidad. Y de ese modo el mundo siguió andando durante un tiempo, casi como lo había hecho durante los últimos 4000 años. La diferencia era un aumento generalizado del hambre y las enfermedades. Pero, inevitablemente, a medida que las condiciones de vida se tornaban cada vez más difíciles, la docilidad dio paso a la desesperación. Los espíritus más osados comenzaron a cuestionar públicamente la sensatez, e incluso el sentido religioso, de un despilfarro tan fabuloso de energía en los vuelos rituales, cuando los artículos de primera necesidad como los alimentos y la ropa eran tan escasos. ¿Acaso esa devoción irremediable no los dejaba simplemente en ridículo ante los ojos divinos? Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo.
Los índices de mortalidad habían aumentado de una manera alarmante, y ya había personas andrajosas y demacradas mendigando en las plazas públicas. En ciertos distritos, poblaciones enteras morían de hambre, y el directorio no hacía nada por ellas. En cambio, en otras partes se perdían las cosechas por falta de energía. En todos los países se elevaba un clamor airado exigiendo la inauguración de la nueva era. Para ese entonces, los científicos eran presas del pánico. Nada habían logrado con sus investigaciones, y era evidente que en lo futuro toda la energía eólica e hidráulica tendría que destinarse a las industrias más importantes. Aún así, el futuro para muchos seres humanos era el hambre. El presidente de la Sociedad de Física sugirió al directorio que redujera de inmediato los vuelos rituales a la mitad, a fin de buscar un término medio de compromiso con Gordon Bush. Enseguida la horrible verdad, que muy pocos se habían atrevido a reconocer ni siquiera entre ellos, se expandió por el éter en la voz de un destacado judío. Toda la venerable leyenda del divino secreto era una mentira, por lo tanto, ¿por qué los físicos intentaban ganar tiempo? La ira y la consternación se extendieron por todo el planeta. En todas partes la gente se levantaba contra los científicos, y contra las autoridades gubernativas que ellos dominaban. Las matanzas y las medidas de venganza no tardaron en convertirse en guerras civiles. China y la India se declararon estados nacionales libres, pero no pudieron lograr la unidad interna. En Norteamérica, siempre un bastión de la ciencia y la religión, el gobierno mantuvo su autoridad durante un tiempo. Pero, a medida que su estabilidad se veía más amenazada, sus métodos se volvieron más despiadados. Al fin, cometió el error de usar no solo gas venenoso, sino microbios. Y era tal el grado de decadencia de la ciencia médica, que nadie pudo descubrir un medio para limitar sus estragos. Todo el continente americano sucumbió a una plaga de enfermedades pulmonares y nerviosas. La antigua locura norteamericana, que mucho tiempo antes se había usado contra China, ahora asolaba a América. Muchedumbres de locos que buscaban venganza en todo aquello que asociaban con la autoridad, destruyeron las grandes estaciones de energía hidráulica y eólica. Poblaciones enteras desaparecieron en una orgía de canibalismo. En Asia y África se mantuvo durante un tiempo algo que se asemejaba al orden. Sin embargo, muy pronto la locura norteamericana se extendió también en esos continentes, y no tardaron en desaparecer todos los rastros vivientes de su civilización. Solo en las zonas más naturalmente fértiles del mundo los supervivientes pudieron arañar del suelo una pizca de vida. En el resto, la más absoluta desolación. Lentamente, la jungla reclamó las tierras que habían sido suyas.